Hola, mi nombre es Daniel Torres. Espero que se encuentren muy bien. Me acompaña mi esposa. Rosmary de Torres, y hoy le vamos a hablar acerca de la naturaleza de la mortificación. Y para esto vamos a buscar todos Gálatas 5:24, que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y deseos. Y nos vamos a detener un momento en este versículo para así poder comprender la naturaleza de la mortificación. Y vamos a buscar entonces el sujeto y el predicado de la oración. Sabemos que el sujeto es a quién se refiere la oración y el predicado la acción. Y si nos ubicamos en el texto, vemos que el sujeto, o sea, a quién se refiere, dice: pero los que son de Cristo, o sea, los cristianos, es decir, los cristianos regenerados, auténticos, aquellos cristianos que han permitido que Cristo sea el que dirija su vida. Y cuando se refiere al predicado, vemos que dice que han crucificado la carne, sus deseos y pasiones. Allí viene la acción, y cuando la Biblia se refiere a la carne, está hablando acerca de todos los pecados cometidos con la misma, es decir, pecados sexuales, la idolatría, el chisme, los arranques de ira, de rabia. Cuando habla de las pasiones y deseos, son todos aquellos anhelos que existen por realizar el pecado. Es importante aclarar que Cristo no abole ni destruye, sino que corrige y regula a todo aquel que en él está. Y crucificar la carne no habla de extinguir totalmente el pecado del creyente, sino de eliminar o de derrocar el poder del pecado en la vida, en el alma del creyente. Ahora permítame hablarte acerca de lo que no significa la mortificación del pecado o la crucifixión. Y esto lo vamos a dividir en 3 puntos importantes. Primero, mortificar la carne no es la destrucción total del pecado en la vida del creyente. En Romanos 7:17 dice: así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Y créanme, esto lo decía un hombre que era totalmente apasionado y entregado por la palabra y la causa de Dios. El pecado sigue existiendo aún en el creyente más mortificado de este planeta. En ninguna parte de la Biblia nos asegura o nos aclara que el pecado será totalmente eliminado o exterminado, ni del mundo ni del creyente. Pero sí nos dice que su dominio y poder puede ser derrocado de nuestras vidas. Muchas veces nos presentan un evangelio errado, donde nos explican que si lo recibimos, podemos cambiar a nuestras familias. Nuestro cónyuge va a cambiar, va a ser más amoroso, o ella va a hacer todo lo que yo diga, que nuestros hijos van a ser más educados. Y la verdad es que Romanos 7:17 nos dice que así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está en mí. Punto número 2. Mortificación no es únicamente evitar las acciones externas. Aunque evitar las acciones externas es importante, no significa que estemos mortificando la carne. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar evitando pecar con nuestro cuerpo, pero nuestra mente y nuestro corazón está deseando realizar ese acto. Como por ejemplo, he decidido no chismear más, ni en mi trabajo, ni con mi cónyuge, ni con el vecino. Pero cuando me asomo por la ventana, sigo pensando que el carro del vecino no creo que lo haya obtenido de manera muy honrada. No voy a hablar en mi trabajo de mi jefe, pero yo pienso, creo y estoy segura que es una mala persona porque no es empático. No, yo solamente estoy viendo el Instagram y pasándolo, pero me detengo a observar
o mantengo en mi pensamiento esa mujer o ese hombre de cuerpo desnudo. Entonces, debo entender que no es suficiente con dejar la acción que mi cuerpo hace, sino lo que en mi mente y en mi corazón hay. Y en Isaías 18, Dios dice, pero yo sé bien lo que esa gente hace y piensa. Es decir, Dios conoce no solo lo que estamos haciendo, sino también lo que estás pensando. Y este es el momento para que te preguntes, ¿qué hay en tu pensamiento hoy que no le está agradando a Dios? Punto número 3. La mortificación del pecado no es castigar severamente el cuerpo con azotes o ayunos. Y Colosenses 2:23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Estas personas de Colosenses eran personas como tú y como yo, personas que traían otras creencias, personas que tenían otras ideologías religiosas, políticas, culturales, y se les era muy difícil desarraigarlas de su vida para poder volverse por completo a lo que Dios les mandaba. Y por esta razón, Pablo les decía, sé muy bien que van a la iglesia, que se esfuerzan por ser humildes y dan un trato duro a su cuerpo, pero esto no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, Dios sabe que te esfuerzas por ser una mejor persona quizás, pero Dios te dice que esto no tiene valor alguno para ir en contra de los apetitos de la carne. Y esto pasa día a día. Vemos cómo personas realizan actos de caminatas largos y duros que involucran su cuerpo, pagan promesas e incluso mucho dinero y piensan que eso es suficiente, pero la verdad nunca lo va a hacer. Eso no va a destruir los deseos de la carne. También actos como el ayunar, la oración, la vigilia, son actos que están en la Biblia, son actos que Dios ha dejado para que tú y yo los hagamos. Pero de nada sirve si nuestro corazón no está dispuesto, no está mortificado, no está entendiendo para qué y por qué lo está haciendo. Podemos ir a la iglesia, podemos ir a todas las reuniones familiares, podemos estar escuchando incluso esto, pero si de mi mente no lo bajo a mi corazón y lo hago una realidad, no podrás ni podremos vivir esta verdad. Es cierto que como cristianos no debemos consentir ni gratificar ningún momento al cuerpo. ¿Por qué? Porque eso da paso a los deseos de la carne. Pero quiero que entendamos algo. No se trata del derramamiento de nuestra propia sangre, sino que lo que le da el golpe mortal al pecado es la fe en la sangre de Jesucristo, es la fe en la sangre del Hijo de Dios. Es así. Vamos a hablar a continuación qué es en realidad la verdadera mortificación. Vamos a dividir esto en 5 puntos clave y vamos a comenzar con el primero. 1. Es necesario que nuestra alma sea implantada en Cristo. Ahora les pregunto, ¿qué hay en nuestra alma? La Biblia es clara cuando nos enseña en Jeremías capítulo 17, versículo 9, lo siguiente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando la palabra de Dios nos habla del corazón, se refiere a los sentimientos, emociones y pensamientos del hombre, y nos dice que no podemos producir nada bueno por sí mismos. Por esto, queda más que claro que nosotros no estamos cerca de Dios por causa del pecado, estamos separados de Él. Si vemos el ejemplo de Juan 15, de la vid y de los pámpanos, aprendemos que separados de Jesús nada podemos hacer.
Entonces es allí donde vemos que el alma sin Cristo da rienda suelta a los deseos de la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, vemos los deseos que produce nuestra carne puntualmente. Ahora, Dios desea que tú y yo asumamos esta realidad, que tu alma y la mía necesita estar implantada en Cristo. Cuando se habla en términos de agricultura, el realizar un injerto tiene como propósito mejorar el fruto, tener una mejor calidad, algo nuevo y mejorado. Esto es lo que quiere hacer Dios contigo y conmigo. Pero Dios no gana nada con esto. Aquí los beneficiados somos tú y yo. Y es aquí donde damos el primer paso para que logremos vencer el pecado y vivamos en el fruto del Espíritu Santo. Esto lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Dios nos quiere llevar a que vivamos una vida con propósito, pero depende de ti y de mí obedecerlo, hasta haber vencido los deseos de la carne. Y eso pasará hasta que nuestros cuerpos mortales no estén o hasta que Cristo venga. Pero usted se preguntará, ¿cómo soy implantado en Cristo? La respuesta está en Romanos 10, versículo 9 al 10. Dice lo siguiente, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debes recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Es necesario que lo hagamos con todo nuestro ser. Cuando el versículo habla sobre si creemos con el corazón, se refiere al alma. Es allí donde se involucra la mente, las emociones y la voluntad. Y el confesar con nuestra boca lo hacemos con nuestro cuerpo, es decir, lo hacemos público. Debemos hacer la oración entendiendo con nuestra mente, creyéndolo con el corazón y confesarlo con nuestros labios. No podemos callarnos y creer que internamente lo hacemos. La Biblia es clara cuando expresa que es con todo nuestro ser. De esta forma comenzará tu nuevo camino con Jesús, el Hijo de Dios. Y ahora quiero que veas que no es el Jesús que escuchas cada Semana Santa, o es un Jesús de historia, o de cuentos, o hasta de milagros, sino de un Jesús vivo, que es el Hijo de Dios. Es allí cuando nos damos cuenta que cualquier acto externo no tiene poder de mortificación contra el pecado, porque ya estamos en el camino de la regeneración. Seguimos con el siguiente punto. 2. Implica la acción del Espíritu Santo en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice lo siguiente, porque si viviréis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. El deber es nuestro, pero por el poder con que lo cumplimos es de Dios. Hechos 1:8 dice lo siguiente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Una vez que somos salvos y pertenecemos a Dios, el Espíritu Santo hace su morada en nuestros corazones para siempre, sellándonos con la confirmación y certificación y seguridad de la salvación. Jesús dijo que Él nos enviaría el Espíritu Santo para que Él fuera nuestro ayudador. ¿Y en qué nos ayudaría Él? A no decir groserías, a no mentir, a controlar nuestros ojos, lo que vemos, a no desear, a no quejarme, a no insultar en mi mente a aquellos que están por encima de mí. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Que logremos vencer el pecado por medio del Espíritu Santo. Juan 14:16 dice lo siguiente, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Habla acerca de un consolador. Si estudiamos la palabra consolador en griego, significa alguien que está llamado al lado de, y tiene la idea de que esa figura, ese alguien, te va a animar y te va a exhortar. Él es el que te va a animar, el Espíritu Santo, y Él es el que te va a llamar la atención a que no hagas esos deseos que sabes que van en contra de los principios de Dios. Más bien te va a guiar a que hagas la voluntad de Dios. ¿Dónde está?
esa voluntad de Dios en su escritura. En pocas palabras, el Espíritu Santo te va a revelar la verdad que está escrita en su palabra. Número 3. La crucifixión del pecado implica la ruina del dominio sobre el alma. En Romanos 6, capítulo 12 al 14, dice lo siguiente: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en su corrupción, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No podemos certificarnos como pecadores delante de Dios. Coloco un ejemplo. Podemos llegar a tener un mal día en la oficina de trabajo y podemos justificar nuestras acciones por cómo se está determinando el día laboral. Y en realidad podemos justificar nuestras acciones indebidas por cómo se está desenvolviendo nuestro día. En realidad estamos justificando. Estamos colocando a disposición nuestro cuerpo a las acciones pecaminosas. Y es esto a lo que hace referencia la Biblia cuando dice que no coloquemos nuestros miembros al pecado. Un verdadero corazón mortificado ha muerto a todos los placeres y beneficios del pecado. Es decir, nos apartamos de él, huimos de él. Sabemos y conocemos aquellos lugares donde tú y yo podemos volver a caer a pecar. Es de allí donde tú debes de comenzar a decidir, a alejarte, a apartarte para las cosas de Dios. La mortificación presupone la iluminación de la mente y la convicción de la conciencia. Por lo tanto, no puede engañar ni cegar la mente, atrapar la voluntad ni las emociones como él le gustaría hacerlo. En consecuencia, su dominio en el alma ha quedado destruido. 4. Implica un debilitamiento gradual del pecado sobre el alma. El pecado no puede ser exterminado o erradicado por completo del creyente. Sin embargo, la Biblia habla de que puede ser gradualmente dominado, es decir, que el pecado no gobierne nuestra vida. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando la Biblia habla de temor de Dios, habla del respeto que le tenemos que tener a Él. El alma se está limpiando. La meta es ser como Jesús. Este es el proceso gradual de la santificación, que será el resultado de nuestra glorificación en el futuro. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, fíjense lo que dice: Por tanto, no desmayamos antes, aunque este es nuestro hombre exterior que se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. El cuerpo del pecado se va debilitando, pero el hombre interior se va renovando. Esto hace referencia a que el hombre interior habla de nuestra alma, es decir, renovaremos nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Número 5. Las herramientas infalibles para mortificar el pecado. En Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 9, podemos estudiar la armadura del cristiano. Aquí es donde podemos observar cómo nosotros nos debemos preparar para combatir los pecados que no han sido mortificados en nuestra vida. Dios nos hace énfasis en que nosotros debemos prepararnos como unos soldados ante la lucha diaria que vamos a mantener contra el pecado. Veamos el versículo 14, nos dice lo siguiente: ceñir los lomos con la verdad. ¿Qué significa ceñir? Viene del griego, que significa apretarse o ajustarse. Cuando lo podemos asociar, Dios nos quiere mostrar a raíz de esto en que nos debemos apretarnos, ajustarnos hacia la verdad, o sea, a su palabra. Que nosotros nos empapemos profundamente
de lo que está en sus escrituras. En el mismo versículo número 14 podemos ver también que nos está hablando acerca de vestirnos con la coraza de la justicia. Cuando nos apropiamos de la justicia de Dios, el pecado ya no tiene dominio sobre nuestra alma. A esto se refiere cuando nos coloquemos la coraza. Si vemos en un ejemplo un soldado cuando se coloca la coraza, él está protegiendo todos sus órganos que se encuentran en su pecho. Si podemos ver, uno de esos órganos se encuentra el corazón. Es allí donde podemos ver que está nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Proteger nuestra alma en sí. El versículo 15 nos dice lo siguiente: calzado los pies con el presto del Evangelio de la paz. ¿Por qué habla acerca del Evangelio? Es allí donde podemos conocer la vida de Jesús, cómo Él actuó, cómo respondió, cómo pudo desarrollarse como hombre aquí en la tierra. Conocer de su vida y conocer de su poder es lo que nos ayudará a nosotros poder imitarlo y poder acceder hacia las promesas de Dios. El versículo 16 dice: el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Es claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú y yo no la tenemos, no podemos defendernos contra el pecado que no ha sido mortificado. Claramente, debemos tener la convicción y la certeza de que lo que ha hecho Cristo en la cruz por nosotros es real. Ese va a ser el rema para nuestra vida, para mantenernos firmes contra esta lucha. Continuamos con el versículo 17. El yelmo de la salvación. Es en nuestra mente donde nosotros razonamos los pecados que no hemos ejecutado. Es ahí donde la carne también actúa, es decir, nuestra mente. Pero Dios dice en sus promesas que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento día a día. Esto es lo que nos ayudará a contrarrestar los ataques del enemigo en nuestra mente, en tener la seguridad de que nosotros hemos sido salvos y que hemos sido cubiertos con la sangre preciosa de Jesús. El versículo número 17 continúa hablando acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros con una espada cuando estamos en la guerra? La espada es el arma que nos va a permitir dar el golpe contundente para matar a nuestro enemigo. Es con la palabra donde tú y yo vamos a terminar de mortificar, de matar el pecado, donde vamos a encontrar la respuesta del cómo, cuándo y dónde vamos a mortificar y destruir el pecado que estaba dominando en nuestra vida. El versículo número 18 continúa hablando acerca de la oración. Fíjense, orando en todo momento con toda oración y ruego en el Espíritu. La oración también es una herramienta que nos ayudará a mantenernos en este proceso tan difícil que es de mantenernos en la lucha contra el pecado. Pero manteniéndonos en constante comunicación y comunión con Dios, podremos encontrar salida en el Espíritu para poder vencer al pecado. El versículo 19 termina concluyendo con lo siguiente, dice: y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La Biblia enseña en este versículo de que debemos mantenernos también en nuestras peticiones de oraciones, orar por aquellos creyentes que también sabemos que tienen lucha y algunos pecados que no han sido mortificados. ¿Sabe algo, hijo de Dios? La oración tiene poder. Existe una herramienta más que es útil para la mortificación del pecado. Lo podemos encontrar en Isaías capítulo 58 y es el verdadero ayuno, donde usted y yo podemos someter la carne conforme a la voluntad de Dios para poder entender y comprender qué es en verdad nuestra verdadera naturaleza, que es mala, que no le agrada a Dios, y ahí es donde podemos verdaderamente educar nuestro ser y someterlo bajo los principios de Dios. Ese es el verdadero ayuno. En este tiempo te quiero invitar a que cierres tus ojos y a que hagamos una oración. Que orar es hablar con Dios.
Que puedas allí donde tú estás decirle: Dios, hoy quiero conocerte más, hoy quiero ir a tu presencia, quiero experimentar qué es estar allí en tu presencia. A que le puedas decir y reconocer que hemos fallado. Señor, hoy reconozco que he fallado. Hoy reconozco, Señor, que he pecado contra ti y contra los hombres, que he mentido, que te he sido infiel, Señor, que he guardado en mi corazón orgullo, rabia, resentimiento, enojo, falta de perdón, que aunque mi cuerpo no expresa el pecado, mi mente y mi corazón están contaminados. Aún si he cometido pecado sexual, Señor, hoy quiero reconocerlo delante de ti, Señor. Hoy quiero entregarte todo, mi mente, mi ser, para que sea limpio, para que tú lo tomes, Señor, y lo restaures en el nombre de tu Hijo. Señor, porque durante mucho tiempo he luchado en contra de esto, pero hoy me he podido dar cuenta de que no es en mis fuerzas, de que es imposible. Aunque también me alegro, Señor, porque hoy sé que conoces mis pensamientos. Hoy sé que conoces lo que hago. Hoy sé, Señor, que lo que hago mal es el pecado, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso rindo todo lo que soy delante de ti, papá. Así es, Dios. Hoy quiero invitarte ahí a donde tú estás, a que hagas esta oración conmigo, porque quizás en algún momento no pudiste hacer esta oración con un entendimiento de que Jesús necesita ser el Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que te invito a que repitas conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Te invito a que mores en mi corazón y me perdones, que me limpies, que quites todo pecado que sé que he hecho, consciente e inconscientemente. También que tomes el lugar que te corresponde, que es el trono de mi vida, y que me transformes como aquella persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Salvador, porque ahora conscientemente entiendo por qué te necesito en mi vida. Espíritu Santo de Dios, comienza a mostrarnos y a revelarnos todo aquello que no viene de ti, que de una vez tenemos que decirle basta. El odio, el rencor, la rabia, el deseo de nuestros ojos, el miedo, todo aquello que sabemos y conocemos el nombre contra que luchamos, comienza a quitarlo, Espíritu Santo. Y que seas tú, Dios, ayudándonos a través del poder del Espíritu Santo, el poder vestirnos y ceñirnos nuestros lomos con la verdad, poder vestirnos con la coraza de justicia y calzar nuestros pies con el presto del Evangelio, poder colocarnos el escudo de la fe para poder protegernos contra los ataques del enemigo, colocar el yelmo de salvación y poder utilizar de una manera adecuada la espada del Espíritu, que es tu palabra. Hoy queremos quedar en tu presencia, Señor, porque nos hemos vestido y prepararnos para esta batalla constante que tenemos tú y yo. Y te queremos dar las gracias, Espíritu Santo, porque habitarás hoy, mañana y siempre en cada uno de nosotros. Amén y amén.